primeramente vamos a tener un panel frontal, vamos a tener un teclado, ¿ya? Y más allá de esto vamos a tener un interruptor de poder que va a estar siempre en la parte posterior derecho de la máquina, ¿no? Y ese va a ser nuestro encendido del equipo. También vamos a considerar lo que es los paneles de control de contraste, ¿ya? Y lo que es el panel de control del brillo, ¿ya? Eso es para optimizar la imagen. Después, lo que hemos hablado también en la clase práctica, ¿no? El control de ganancias para optimizar nuestras imágenes, ¿no? Primeramente, el control de ganancia total o general, ¿ya? Y vamos a tener nuestro panelcito de control de ganancia parcial, ¿no? O tablerito TGC también se llama. ¿Qué significa? Compensación tiempo-ganancia. ¿Ya? Entonces, acá tengo un esquema, colegas, en lo que es las partes de un tablero del teclado, ¿no? Ustedes siempre van a ver esto cuando vean un equipo, ¿no? En diferentes equipos. Generalmente esto es universal. Alguna que otra cosa va cambiando, ¿ya? Vamos a admitir a sus compañeros. Listo. Bien. Entonces, muy bien. Ahí ya más. Listo. Volvemos a la presentación. Vamos a empezar con el teclado principal, ¿no? Que es Freeze, ¿no? Este tecladito nos sirve para congelar y descongelar la imagen del monitor, ¿no? Y comanda las funciones del teclado, ¿ya? Al presionar Freeze o el teclado de congelado, la imagen en el monitor se congela y se activan grupos de teclas que funcionan solamente en estado congelado, ¿ya? Al reiterar nuevamente Freeze, la imagen se descongela y a la vez activan grupos de teclas que funcionan solamente en estado de descongelado, ¿ya? Entonces podemos decir o clasificar a los teclados que hay grupos de teclas que se activan tanto en estado congelado como en estado descongelado. También hay teclas que están activos en ambos estados, ¿no? Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces acá tenemos las partes de un tablero del teclado. Vamos a empezar primero con la primera tecla, que es de paciente, ¿no? Presionamos la tecla paciente. Esta nos sirve para eliminar los datos y medidas del paciente que anteriormente ya hemos hecho, ¿no? La ecografía, para luego introducir los datos del nuevo paciente, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra primera teclita, ¿no? Que mañana vamos a reconocer. La segunda teclita es el de informe, ¿no? O datos del paciente. En este caso vamos a programar datos del paciente, ¿no? Presionamos la tecla info, o también es como paciente, ¿no? En algunos ecógrafos. Y automáticamente nos va a mostrar un tablerito en la imagen, ¿no? Como vemos acá en la presentación. Primeramente vamos a ir a colocar los apellidos. Presionamos Enter y con el cursor trasladamos para poner el nombre. Colocamos el nombre del paciente, de igual manera Enter, y con el cursor y el trackball llevamos para poner la edad del paciente, ¿no? De esa manera podemos filiar al paciente para que podamos guardar la información de nuestro paciente. Ya también podemos colocar el diagnóstico médico de referencia, ¿ya? Y también el sexo, ¿no? Del paciente. Es importante también porque si colocamos femenino ya nos va a pedir otros datos más, ¿no? Y con set fijamos
confirmamos los datos y trasladamos el cursor con el trackball al casillero OK, ¿no? Presionamos Set para salir. Nuevamente Set y salimos de la filiación, ¿no? Y ya tenemos nuestro paciente ya filiado en nuestra imagen y podemos empezar el estudio ecográfico. Otra teclita es la tecla PROB, ¿no? ¿Qué significa? Selector de sonda, ¿no? Entonces con esta teclita nosotros podemos cambiar los transductores que están conectados en el equipo, ¿no? Entonces realizo el cambio de sonda de acuerdo a la necesidad del examen y de los tipos de sondas conectados al equipo, ¿ya? Activamos de estado descongelado, presionamos la tecla PROB y activamos la otra sonda, ¿no? En este caso, una sonda transvaginal. Volvemos a presionar la tecla PROB para volver a la primera sonda. Y en el caso están solo dos sonditas, ¿no? Si tenemos tres sondas, entonces vamos a ir cambiando, reiterando y presionando lo que es la tecla PROB. Creo que hay alguien en la puerta, un ratito por ahí. Ya. La otra teclita que tenemos es examen, ¿no? En este caso nos va a ayudar para seleccionar el tipo de examen que vamos a hacer, ¿no? Entonces la teclita se activa en estado descongelado. Presionamos la tecla examen para ingresar al modo de examen. Ya con el puntero seleccionamos el examen y digitar set, ¿no? Todo trabaja con set, es nuestro enter. ¿Ya? Digitamos set y con la tecla menú y luego con la tecla measure se accede a las medidas del modo seleccionado, ¿no? Aquí nos va a dar un listadito de todos los estudios que podemos ver, ¿no? Puede ser abdominal, ginecológica, urológica, y nosotros podemos seleccionar uno de ellos, ¿no? Con el cursor. Ejemplo obstétrico, ¿no? Vamos con el menú y measure y vamos a obtener lo que son todas las medidas de la biometría fetal. ¿Ya? Entonces esto más práctico, ¿no? Vamos a verlo mañana en la clase práctica. Después tenemos otra teclita, lo que es frecuencia, ¿no? Que va a ser la tecla de seleccionar la frecuencia, ¿no? Selector de frecuencia. Esta se activa en estado descongelado, ¿no? Presionamos la tecla frecuencia y se ajusta a las diferentes frecuencias de trabajo del transductor, ¿no? Generalmente los transductores son multifrecuenciales, entonces podemos ajustar las frecuencias con esta tecla, ¿no? Entonces la frecuencia de trabajo seleccionada se muestra en la parte superior del monitor y depende del tipo de onda, ¿no? Entonces en el caso convexo podemos trabajar a 2.5, 3.5 hasta 5 MHz. Y en las ondas endovaginales podemos ir de 5, 6.5 hasta 8 MHz, ¿no? Entonces recordarles siempre que a mayor frecuencia, mayor resolución y menor profundidad, ¿no? Lo que pasa con nuestros transductores lineales, ¿no? Para el estudio de partes blandas. Y a menor frecuencia, menor resolución, pero mayor profundidad en el caso de las ondas convexas y endovaginales, ¿no? Que tienen menor frecuencia. ¿No? Y otra teclita que va a ser que va a tener una imagen como una carpetita es file, ¿no? Los archivos, todo lo que tenemos guardado en nuestra maquinita, ¿no? Activamos en estado congelado, congelamos la pantalla, presionamos la tecla file y se despliega en la pantalla el menú de archivos, ¿no? Con el puntero seleccionamos
File Manager, y al presionar Set se despliega la caja de diálogo con la lista de archivos guardados en el disco C del sistema, ¿no? Y ahí podemos buscar todos los pacientitos que hemos guardado para nuestro estudio. ¿Ya? Presionamos Close para salir de la lista de archivos y reiteramos File para salir de la ventana de archivos. Otro tecladito son el teclado alfanumérico, ¿no? Este sí se activa tanto en estado congelado y descongelado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar esta máquina? ¿Cómo podemos colocar los nombres? Siempre con una teclita que es Comment, ¿no? O ABC también, o Anot también está en diferentes ecógrafos, ¿no? Entonces, presionamos Comment y nos da un cursor, ¿no? En la imagen. Y con el trackball podemos desplazar hacia el área de anotación. Al digitar, por defecto se activan los caracteres inferiores en minúsculas, como vemos en este ejemplo, A, S y D, ¿no? Presionamos Set o Enter para digitar el siguiente párrafo. ¿Ya? La tecla Caps nos va a activar las letras mayúsculas. Shift activan los caracteres superiores, ¿no? Como de las computadoras. Espacio, el espaciador, y del, que nos va a ayudar a borrar si en caso de que no hemos hecho bien. Y con el cursor libre se presiona Set para desplegar la flecha de señalización, ¿no? Esto también en algunas máquinas directamente te aparece, ¿no? El cursor para la de señalización, ¿no? Set y aparece la flechita, ¿no? Para señalizar. Con las teclas direccionales se cambia el sentido de la flecha para señalizar, ¿no? Como vemos ahí. Presionamos Enter o Set para fijar la imagen. ¿Tus colegas? Hay alguien que quiere entrar. Vamos a admitirlos. Bien. ¿No? Entonces presionamos Enter para fijar la flecha de señalización. ¿Ya? Ahora, queremos desplazar las anotaciones porque lo hemos ubicado mal. ¿Cómo podemos hacer? Con la tecla Set, ¿no? Además de aceptar funciones, trabaja seleccionando anotaciones de la pantalla, que nos va a permitir desplazar los párrafos seleccionados. ¿Ya? Y con el trackbar desplazamos el cursor hacia el área anotada y nos aparece el puntero de selección. Digitamos nuevamente Set, se sombrea el párrafo seleccionado y con el trackball podemos desplazar el párrafo hacia otra área de la pantalla. Presionamos nuevamente Set y fijamos el desplazamiento, ¿no? De esa manera funciona ese tecladito. También tenemos la librería de comentarios, ¿no? En el caso de algunas máquinas, ¿no? Presionamos la teclita Change, ¿no? Y nos va a aparecer un listado de comentarios, ¿no? Por ejemplo, liver, ¿no? Hígado. Con el trackball desplazamos el puntero hacia el casillero del comentario elegido, ¿no? En este caso, liver, hígado. En el recuadro inferior se indica el significado de las abreviaturas. Aceptamos presionando C. Reiteramos nuevamente C y fijamos el comentario, ¿no? Lo malo de esta lista es que todo está en inglés, ¿no? Entonces no nos va a servir de mucho, pero es importante que lo conozcamos, ¿no? Ahora, otra teclita importante es la tecla Clear, ¿no? Para borrar imágenes. Borrador total. Presionamos la tecla Clear y se borran los comentarios y medidas que habíamos realizado, ¿no? Con Clear. Otras teclas importantes también son las teclas de reversa de imagen, ¿no?
La configuración inicial del rayo ultrasónico tiene una dirección de exploración de derecha a izquierda, ¿no? Como vemos en la imagen. En el caso de una imagen longitudinal, ¿no? En el caso de un corte longitudinal, vamos a ver de derecha a izquierda en superior, inferior, ¿no? Y en un corte transversal vamos a identificar una estructura derecha y otra izquierda, ¿no? Entonces, esa es la configuración ideal, pero estas teclitas nos va a ayudar para invertir la imagen, ¿ya? Entonces, al digitar la tecla reversa de imagen horizontal, se cambia la dirección de exploración de izquierda a derecha, ¿no? Como en este caso, en un corte longitudinal, a la derecha ya va a estar la parte inferior y a la izquierda la parte superior. Y en el caso de un corte transverso, lo que estaba en el lado derecho va a ser izquierdo y en el lado izquierdo va a estar lo derecho, ¿no? Es para invertir. Y al digitar la tecla reversa de imagen vertical, se va a invertir la imagen, ¿no? Se cambia la dirección de exploración de posterior a anterior. Otras teclas que tenemos son las teclas de exploración en modo B, ¿no? El trabajo en modo B, brillo o puntos luminosos, se realiza en dos formas, ¿no? Primero, modo B central y el modo B dual. ¿Ya? La configuración inicial del modo B de trabajo es en pantalla central, ¿no? Como iniciamos el estudio o la exploración. Al digitar la tecla de pantalla dual, se despliega la primera pantalla del monitor, ¿no? Y reiteramos presionando la tecla de pantalla dual y se despliega la segunda pantalla, ¿no? Entonces ahí tenemos dos pantallas ya, ¿no? Entonces, esta pantalla dual es útil en el cálculo de volúmenes, ¿no? Ya sea por el método de tres medidas o por el método de tres cortes axiales. ¿Ya? Entonces, eso les decía por el tema del cálculo, ¿no? Esos dos teclitas nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, vamos a ir a lo que es el cálculo de volumen, ¿ya? Entonces, antes de eso vamos a admitir a sus colegas. Bien, ¿no? Entonces, tenemos tres métodos para el cálculo de volumen, ¿ya? Primeramente, el método de dos cortes axiales, ¿no? Que nos va a ayudar a poder sacar el volumen en cuerpos esféricos u ovalados, ¿no? Con dos ejes diferentes. En este caso, en un diámetro transverso y un diámetro anteroposterior, ¿no? Un ejemplo, los quistes, ¿no? Y esto vamos a hacer en una pantalla central, solo en una pantalla central, ¿ya? El otro es el método de tres cortes axiales, ¿no? Esto nos va a dar utilidad para los cuerpos ovalados con tres ejes diferentes, ¿no? Un ejemplo, la próstata, y esta vamos a poder hacerlo en una pantalla dual necesariamente. Y el más clásico, ¿no? Y el que más vamos a utilizar, que es el método de tres medidas, ¿no? Que generalmente se lo da en cuerpos no ovalados, pero también podemos usar en todas las estructuras, ¿no? Por ejemplo, la vejiga, y sí necesitamos también trabajar en una pantalla dual, ¿no? Entonces empezamos primero con el cálculo de volumen por el método de dos cortes axiales, ¿no? Como decíamos, se dan en cuerpos ovalados de dos ejes iguales, ¿no? Y el tercer eje que es diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver el diámetro longitudinal y el diámetro anteroposterior y un diámetro transverso, ¿ya? Entonces, esta se realiza en pantalla central en estado congelado. Ya presionamos la tecla menú y la tecla MEAS, ¿no? Measure, para desplegar el menú en el monitor. Con el trackball seleccionamos volumen para desplegar el submenú y seleccionamos el método de dos cortes axiales, ¿no? Presionamos Set para
para sacar el caliper. Con el trackball desplazamos el caliper hacia uno de los extremos y lo fijamos presionando C. Con el trackball lanzamos el caliper hacia el otro extremo y lo fijamos presionando con la tecla Z. Con el trackball delimitamos el perímetro de la imagen que se desea calcular. Presionamos C y ya lo fijamos el caliper, ¿no? Y vamos a tener los valores en volumen, ¿no? Y se van a grabar en la parte inferior del monitor. De esta manera podemos obtener el volumen con el método elipse, ¿no? Con dos cortes axiales, ya que vamos a poder valorar cuerpos ovalados en este caso, ¿no? Como ejemplo los quistes, ¿no? El otro método para calcular el volumen es el de tres cortes axiales, ¿no? O también elipse. En este caso vamos a usar, en el caso de cuerpos ovalados de tres ejes diferentes, ¿no? Por ejemplo, la próstata. Se realiza esto en pantalla dual, como decíamos. Obtenemos las imágenes transversal y longitudinal, ¿no? En modo dual. Presionamos la tecla menú y luego la tecla measure, ¿no? Y se despliega en el menú en el monitor, ¿no? Un menú en el monitor. Con el trackball seleccionamos volumen para desplegar el submenú, de igual manera que el anterior, ¿no? En este caso seleccionamos el método de tres cortes axiales o elipse también, ¿ya? Presionamos C para sacar el caliper y desplazamos el caliper con el trackball hacia uno de los extremos y fijamos presionando C, ¿no? Ahí como vemos en la imagen. Lanzamos el caliper hacia el otro extremo con el trackball y fijamos presionando Z. Delimitamos el perímetro de la imagen que se desea calcular con el trackball y presionamos C, ¿no? Ya tenemos nuestra primera medida, ¿no? Y con el trackball desplazamos el caliper hacia la otra pantalla y obtenemos el diámetro longitudinal, ¿no? Entonces, mediante este método vamos a poder obtener el volumen, ¿no? Y nos va a dar el resultado en la pantallita, ¿ya? Entonces, el segundo método, ¿no? Y el tercer método, que es el más utilizado, es el método de tres medidas, ¿no? Que se da generalmente en cuerpos no ovalados, ¿ya? Se realiza en pantalla dual, ¿ya? Obtenemos dos imágenes, que va a ser la transversal y longitudinal. Presionamos la tecla menú y luego measure y desplegamos el menú en el monitor. Con el trackball seleccionamos Other para desplegar el submenú y podemos seleccionar los estudios, ¿no? Puede ser ginecológica, obstétricas, urológicas, ¿no? Presionamos C para sacar el menú de medidas. Con el trackball seleccionamos, en este caso, vejiga, ¿no? Y presionamos C para sacar el caliper. Desplazar el caliper con el trackball hacia uno de los extremos y fijarlo presionando C. Ya, en este caso vamos a tener una de las medidas, ¿no? El diámetro transverso. Lanzar el caliper hacia el otro extremo con el trackball y fijarlo presionando C para obtener el diámetro transverso. Con el trackball desplazamos nuevamente el caliper hacia la otra pantalla y fijamos digitando Z, ¿ya? Y con el mismo trackball lanzamos el caliper al otro extremo opuesto y así obtenemos el diámetro longitudinal, ¿no? Todo con C. Y por último, siguiendo los mismos pasos anteriores, obtenemos el diámetro antero-posterior, ¿no? Y así, mediante estas tres medidas, vamos a poder obtener el volumen
Y este es el más utilizado, ¿no? Que lo vamos a poner en práctica el día de mañana. Otras teclitas que son las teclas de exploración en modo M, ¿no? El trabajo modo M, movimiento, se realiza en dos formas, ¿no? Modo BM, modo M central, ¿no? Esas dos teclitas vamos a encontrar en el teclado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan esas teclitas? Esas teclitas generalmente nos va a servir para calcular la frecuencia cardíaca en el caso de una ecografía obstétrica, ¿ya? Entonces, activamos la tecla modo PM y automáticamente se desplegan, ¿no? Dos imágenes, tanto en modo B y en modo M de forma simultánea, ¿no? Y este va a actuar en estado descongelado. La otra opción es el modo M central.